Estamos de regreso, hablábamos de las medidas anunciadas por el ministro de Economía y tenemos hoy en la mesa, Horacio, a Marcelo Fernández, titular de CEGERA, la Confederación General Empresarial de la República Argentina. Gracias por visitarnos hoy. Gracias a la TV Pública por darme el espacio para venir. Bueno, es un momento en donde están muy activos. Primero que nada vamos a los anuncios de hoy, ¿no? A los anuncios que hizo el ministro de Economía. No, bueno, muy bien recibidos. Ya viene una batería de medidas que se están lanzando a favor de la pequeña y mediana empresa, a favor del trabajador, y esto se habla que es a favor del consumo y la generación de empleo. Muchos dicen a veces que parecen medidas electoralistas, entonces yo quiero marcar esta diferencia. Si fuera así, que evidentemente con esto se capta votos, uno se pregunta por qué en el 2019, cuando Macri perdió con Alberto Fernández, no las tomó, porque ideológicamente no lo pensaba. Y esto es lo que está pensando este ministro. O sea, este ministro, candidato a presidente, no es que tome una medida electoralista y no está en su gen. Está pensando en realmente cómo mejorar la producción, cómo mejorar el trabajo, cómo generar mejores condiciones, pese a las vicisitudes reconocidas y los problemas que hay. Pero fíjate qué valentía de tomar estas medidas en este momento, porque está resignando muchas veces lo que pareciera recaudación fiscal en favor de generar más recaudación fiscal, pero a través de la producción y el trabajo. Pues es que en ese mismo lugar, la semana pasada con Felicita entrevistamos a Daer. Y yo no sabía, no me acordaba, que Daer junto con Massa junto con Daer, habían sido fórmula. Y estas historias a determinar que ya son hechos, dice, nosotros lo propusimos hace un montón de tiempo. Esto que te referías que está en el gen propio este hombre. Claro, porque él, por eso digo, él está tomando medidas de alivio fiscal, no pensando solamente en un tema electoral, como te decía, porque es un tema ideológico. Porque si fuera, como te digo, para captar votos, cualquiera que está con un candidato a presidente y está por discutir su candidatura lo hubiera tomado. Y fíjate que Macri perdió por 15 puntos en las PASO con Alberto Fernández y no tomó ninguna medida de estas. Entonces no lo siente. A mí me gustaría preguntarle, Marcelo, por dos miradas. Por un lado, ¿qué está pasando con el sector empresarial? Y me refiero a los grandes jugadores, porque muchos han hablado en este último momento de remarcación de precios, después de las medidas de alivio, como la devolución del IVA y demás, remarcación avivadas, ¿no? Como las que ya estamos acostumbrados. ¿Usted lo nota esto? ¿Le consta? Y en todo caso, desde CEGERA, ¿cómo están viendo este escenario electoral? Nosotros justamente de CEGERA siempre propusimos y lo hemos dicho muchas veces acá, pues uno de los espacios más generosos que tiene el empresario pyme es en la TV Pública, por eso ojalá siga estando y funcionando, que también es una discusión que tenemos que dar, como Aerolíneas Argentinas o YPF u otras cuestiones. La TV Pública nos daba espacio cuando no nos daba nadie, del 2015 al 2019 y veníamos aquí, ¿no? Por supuesto los felicito porque en otras condiciones, recordábamos las condiciones de trabajo de aquel momento y las vemos hoy, la verdad que está quedando todo muy lindo y muy moderno. Recuerdo cuando veníamos en aquel momento que no era así, así que agradecer este espacio para poder decir esto, ¿no? Para poder expresarnos y poder ver cómo hacemos para enfrentar este mal, porque cada vez que le ponemos plata a la gente, cada vez que nosotros damos aumento de salarios o como ahora el gobierno nos ayuda y en estos 30.000 pesos que ponemos en septiembre, en octubre, la mitad lo pone el gobierno, rápidamente remarcan precios. ¿Y qué es lo malo? Que se remarcan los alimentos. Porque si uno remarca la ropa o remarca algún otro producto, un par de anteojos, un libro, un autoparte, la gente puede decir, no lo compro, pero el alimento no. Bueno, Fernández, el día del 20% del IVA, un importante supermercadista, lo remarcó todo lo que tenía en góndola. Pero por eso digo, entonces, esto es lo que realmente es malo como sociedad, y a veces algunos medios que no lo dicen, que no ataquemos este problema, porque esto es lo que vulnera el bolsillo del trabajador y lo que hace que el trabajador esté malhumorado y que venga a su empresa que no produce alimentos y le pida aumentos o le pida ayuda cuando no es para comprar lo que produce, sino para comprar para alimentarse. Y esto debería tener un mayor control y un mayor, digamos, compromiso de la sociedad y condenarlo. Porque no sea cuestión de que por ser avisadores o porque tengan mucho poder económico, muchas veces pasa, hagamos silencio. Y realmente, bueno, como tienen que estar Horacio, los controles también por parte del gobierno, ¿no? Claro, pero el gobierno solo muchas veces, vos viste que es criticado, Felicita, salen rápidamente el plan. Incluso, bueno, uno que imagínate viene de la época, no de la época, perdón, pero sí de Gelbariano, ¿no? Yo tenía 13 años cuando Gelbar fue ministro de Economía, pero cuando habló del control de precios y tuvo controles, pero claro, tenía el 62% de los votos que le había dado el gobierno de Perón. Lamentablemente el 1 de agosto muere Perón y se cae todo ese proyecto. Pero fueron los mejores meses de la Argentina. Entonces yo digo, en vez de criticar ese proyecto y ese plan que nos dio resultados, claro, a la gran mayoría,
nosotros necesitaríamos tener un 62% de los votos como tuvo para que el gobierno pueda hacer eso que vos decís. Pero lamentablemente es la propia sociedad la que critica el control de precios y escucha que el control fracasa y lleva al desabastecimiento, bla, bla, y no se da cuenta que por otro lado le están aumentando. No hay que confundir la sociedad con algunos medios de comunicación concentrados. No, pero es la sociedad que los escucha y que después también sale a criticar si no Después hubiéramos tenido... actúa en consecuencia. Actúa en consecuencia, vos fíjate que tenemos que trabajar. Y como les explicaba fuera del aire, estamos haciendo empresarios nacionales de cara al 22 de octubre, porque del otro lado vos tuviste una cantidad de votos que tenés que empezar a trabajar y a convencer de que va en contra de nosotros. Entonces, debemos hacer una gran campaña de charla y por eso es muy importante esto que ustedes me están dando este espacio. Contrarreloj. Es contrarreloj, porque no nos damos cuenta que detrás de esto, Felicitas, que muchas veces proponen los medios, la sociedad a veces entra en este juego y equivoca y vota en contra de sí misma. Enfrente hay candidatos que dicen que van a destruir las relaciones comerciales con los principales socios del país, ¿no? Eso ustedes también los tienen muy preocupados. Pero yo creo que ni debería ser tomado en cuenta. Es un chiste, porque realmente... O la dolarización, ¿a qué precio de dólar? Yo imagino la dolarización en el IFE y en el ATP. ¿Cómo hubiera hecho el Estado argentino en este caso? Supongamos que no tenga la suerte de ser Milei presidente, pero que ocurra. ¿No es cierto? ¿Qué haría? ¿Le hubiera pedido a Estados Unidos que le mande cuántos millones de dólares para atender? El que cobra 50.000 pesos cree que va a cobrar 50.000 dólares. No, bueno, por eso digo, esta mentira. Entonces digo, y esto de romper relaciones con los dos mayores socios comerciales, tan necesario. Y ni hablar de Brasil, que es el motor de desarrollo de esta zona. Entonces digo, no puede ser que nosotros tengamos ni siquiera discutir estas cuestiones, que las proponga, pero no las podemos ni discutir. Gracias, Fernández. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted por la invitación.